Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué lo leí de esa manera? Porque está en admiración, es una exclamación de Pablo. El libro de los Romanos está dividido en dos partes. Capítulo 1 al capítulo 8. Habla de la salvación, habla que el hombre estaba perdido. Habla entonces que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, a salvar a los pecadores y hizo una obra por ellos y en ellos. Luego en el capítulo 9 empieza a hablar de la salvación a los judíos. Y el apóstol Pablo, después de entender el proceso de la salvación, después de ver la magnitud del plan redentor de Dios en Romanos, que es el evangelio de Dios de Pablo, el apóstol Pablo se asombra, el apóstol Pablo se admira de la obra tan gloriosa, tan preciosa que hizo Jesús el Cristo para salvarnos. Y por eso llegamos a estos 3 versículos que el apóstol Pablo utiliza para engrandecer a nuestro amado Dios y Salvador. Y lo que buscamos con la palabra del Señor es que Cristo sea conocido y engrandecido en nuestros corazones. Y Pablo nos va a mostrar a través de el asombro y de la admiración cómo poder engrandecer al Señor y darle todo loor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo, después de reflexionar acerca de la salvación gloriosa para judíos y para gentiles, ahora Pablo hace un himno de adoración a Dios por haber entendido la gloriosa salvación. Ahora Pablo, como se cree en la iglesia primigenia, los hermanos cantaban esta porción de la palabra. Era un himno de exaltación al Señor, un himno de adoración por lo que había obrado en la creación, por haber diseñado un plan para salvar a los judíos y a los gentiles. Y después de que los hombres fuesen salvos, le dieren toda gloria y todo loor a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo exclama con asombro: oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de la sabiduría, oh profundidad del conocimiento. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esa palabra insondable es ininvestigable. Significa imposible de examinar. Y esa palabra inescrutables significa incapaz de seguirle el rastro. Inescrutables, irrastreables. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aunque hay algunas huellas de Dios que son bien claras, a esto que se está refiriendo Pablo es imposible seguirle la huella. Es imposible seguirle el rastro, hermanos, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo está hablando de la profundidad de las riquezas, está hablando de las decisiones que tomó el Dios eterno en la eternidad para poder salvar al hombre. Y en esas decisiones para salvar al hombre, hizo un juicio sobre su Hijo. ¿A dónde? En la cruz del madero. En la cruz del madero, el Padre juzgó a su Hijo Jesucristo. Juzgó a su Hijo inocente. Juzgó a su Hijo sin pecado. Juzgó a su Hijo sin mancha, hermanos.
Y estos caminos de Dios son incomprensibles. Por eso Pablo lo dice: oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento. No podíamos entender la magnitud de la entrega del Hijo de Dios por nuestros pecados, hermano. Por eso Pablo, cuando lo entiende, prorrumpe en júbilos de adoración, hermanos. Entonces se asombra a ver cómo el Padre hizo un juicio. Inescrutables son sus caminos, insondables son sus juicios. Hizo un juicio sobre su Hijo en la cruz del madero para salvarlo a usted y a mí, querido hermano. Y Pablo se asombra cuando se da cuenta de lo profundo que son los juicios de Dios, del plan de salvación que el Padre diseñó en la eternidad. Versículo 34. Pues ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Naturalmente que la respuesta a ambas preguntas es que nadie. Una pregunta retórica: nadie entendió la mente del Señor, y nadie puede ser su consejero. ¿Por qué? Porque Él no necesita consejos de nadie, porque Él es el que aconseja el corazón del hombre. Su mente es perfecta, su mente es infinitamente sabia. La mente del hombre es finita. ¿Cómo va a poder una mente finita aconsejar a una mente infinita? Imposible. ¿Quién fue el consejero de Dios? Eso aparece en Job y en Isaías. ¿Te recuerda la conversación que tiene Yahvé con Job desde el torbellino? ¿Usted se cree muy sabio, Job? ¿Usted se cree muy entendido? Respóndame esta pregunta: ¿dónde estaba usted cuando yo fundaba la tierra? Si es que sabe mucho. ¿Quién fue su consejero? Nadie. Aquí la palabra consejero significa el que toma decisiones o aconseja a otros para tomarlas. ¿Quién puede aconsejar a Dios? Dios no tiene necesidad de que nadie lo aconseje. Él diseñó solito en la eternidad el plan de salvación para la humanidad. Nadie le ayudó, porque ninguno de nosotros existíamos. Solo Él diseñó todo el plan salvífico para salvar a los judíos y para salvar a los gentiles. Voy rápido porque quiero llegar al versículo 36. ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Nadie, otra vez. ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Hay algunos seres humanos que creen que le hacen un favor a Dios creyendo en Jesucristo, que le hacen un favor a Dios volviéndose cristianos, que le hacen un favor a Dios arrepintiéndose. No le hacen ningún favor a Dios. ¿No es que el favor ya lo hizo Dios por ese ser humano, por la raza humana, a enviar el Hijo suyo al encuentro de los hombres pecadores acá en la tierra? Entonces, hermano, nadie le ha dado primero a Dios para que le recompense. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de dónde? Del Padre de las luces, de Dios. Entonces, todo cuanto nosotros podamos tener, todo nosotros lo que tenemos, viene porque lo hemos recibido del Creador. Querido hermano, no crea, no piense que lo que usted tiene es por su bonita cara o por su inteligencia. Lo que tenemos procede del cielo. Toda buena dádiva procede del Padre de las luces. Nada de cuanto el ser humano recibe de parte de Dios es porque Dios tenga una deuda con Él.
¿Usted cree que lo que tiene es porque Dios se lo dio, porque Dios le debía algo a usted? No, por eso dice el texto. ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Dios nos da algo no porque tenga una deuda con nosotros. Dios nos da algo porque en su gracia nos quiso dar cosas. No porque nosotros le hayamos dado a Él y entonces Él nos va a retribuir por lo que le dimos. No podemos darle nada, hermano. No es que todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Dios no tiene que recibir para dar, porque Él nada necesita. Antes bien, Él es el que viene desde la eternidad a la tierra, al encuentro con el hombre en gracia para salvarlo. Entonces Dios no le da al hombre porque el hombre primero le dio a Dios. Dios nos da porque su gracia decidió darnos, y en su amor decidió darnos, y en su gracia y misericordia decidió darnos a su Hijo para salvarnos, a los hombres pecadores. Y pasamos al versículo que queríamos llegar. Versículo 36. Esta es una de las más preciosas doxologías del Nuevo Testamento. ¿Qué es doxología? Sencillo. Doxología en teología sencillamente es una breve oración que es un himno de alabanza. Entonces, cuando le pregunten qué es doxología, sencillamente es una breve oración que es un himno de alabanza que exalta la gloria y la majestad de Dios. Eso es lo que es una doxología, que generalmente se encuentra al final de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, una doxología es un himno de adoración que exalta la gloria y la majestad de Dios. Esto que vamos a leer es una de las doxologías más gloriosas y preciosas del Nuevo Testamento. Doxología que se le ocurrió a Pablo. Versículo 36. Escucha su Biblia. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Francisco La Cueva traduce, Samuel Pérez Millo traduce: pues de Él y por medio de Él y para Él los todos. Ya le voy a explicar por qué traduce los todos. Entonces, Pablo acá inicia con un porqué. Mire su Biblia. ¿Sí la ve? Inicia con un porqué. Ese porqué me va a explicar los versículos que acabamos de leer, 34 y 35. Y en esa explicación Pablo va a utilizar tres términos, se llaman preposiciones, tres términos para hablar de lo glorioso que es Cristo y de lo glorioso que es su obra, de lo glorioso que es Dios y de lo glorioso que es su obra. Y las tres preposiciones son de, por y para. Sencillo. De, por y para. Esa palabra de en el griego significa procedente de. Procedente de. Procedente de Él. O sea, que empezamos entendiendo que todas las cosas proceden de Él. Dios es la fuente de todo. No es el panteísmo, no es el hinduismo, es Dios, fuente y origen de todo lo que existe, de Él, porque de Él son todas las cosas. Primera Corintios, capítulo 8. Versículo 5. Primera Corintios 8,
versículo 5. Hablando del contexto de lo que es sacrificado a los ídolos. Entonces le va a decir a los corintios que un ídolo no es nada. Y dice el versículo 5 y el versículo 8, 5 y 6. 1 Corintios 8, 5, 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, ¿quién es ese para nosotros? Los creyentes. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Escucha su Biblia. Del cual, ¿de quién? De Dios el Padre, proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Si usted ve en su Biblia esa palabra donde dice proceden, ¿la puede ver en el versículo 6? ¿Sí la puede ver? Bueno, esa palabra proceden, ahí en este versículo, es la misma que aparece en Romanos 11, 36 que estamos leyendo. ¿Y sabe cuál es? De. En Romanos 11, 36 dice de. Y en 1 Corintios 8, 6 dice procedente. Por eso les dije que la preposición ex significa que procede. Entonces, una de las primeras verdades es que de Dios, del Padre, proceden todas las cosas. ¿Usted ha visto que en hebreo se llama al Padre el Padre de los Espíritus? ¿Lo ha leído? Y usted ha leído en Jacobo que es el Padre de las lumbreras, de los astros. ¿Lo ha leído? O sea, está hablando de que Él es el creador de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, todo debe su origen al Padre. Todo procede de Él. Ahora, todas las cosas proceden de Él. ¿Qué cosas proceden de Él? Todo. ¿Está seguro, hermano? Por supuesto. Él es la fuente del poder de cual emana la vida. Leámoslo. Salmo 24:1. Yo sé que usted lo conoce. Y hoy debemos salir de la reunión engrandeciendo más a nuestro Dios. Salmo 24:1. Salmo de David. De Yahvé la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 89:11, que es un cántico que entonamos acá. Salmo 89, versículo 11. Salmo 89, versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Entonces, ¿qué cosas proceden de Él? Todo. Todo. Bendito sea el Señor. 2. Todas las cosas proceden de Él. Todas las cosas, porque de Él son todas las cosas. 2. Porque de Él, por Él, son todas las cosas. 2. Por Él son todas las cosas. Y esta preposición por es la preposición que significa mediante de. Entonces, lo creado no solo procede de Él, ya lo miramos, ¿cierto? Sino que también lo creado es sustentado por Él. Todo cuanto ha sido creado subsiste en Dios. Por Él es que tenemos vida, porque Él sustenta todas las cosas, hermanos.
Allá en Hebreos 1:3 dice que a través de su Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sostiene la creación. La creación se mantiene unida gracias al poder sustentador de Dios. La lluvia cae, ¿por qué? ¿Por qué cae la lluvia? Porque Dios la da. Dios controla la naturaleza. Dios sustenta la naturaleza. Dios sustenta todo. Por Él son todas las cosas. ¿Y sabe qué hace este himno que estamos leyendo en Romanos 11:36? Que caminemos con un corazón humilde todos los días de nuestra vida, reconociendo su grandeza. Todo lo que tenemos es por Él. Porque tiene familia. Porque Él es el que hace habitar al solitario en familia. Porque cree que tiene hijos. Porque cree que tiene vida. Por Él. Por Él. Texto, Hechos 17:28. Hechos 17:28. Hechos 17:28. Leo de la Biblia textual. Dice, hablando Pablo con los atenienses, los filósofos del tiempo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos también. Entonces, vivimos por Él. ¿No lo dice el texto? Porque en Él vivimos. Por Él vivimos. Tenemos hoy vida porque Él nos la sustenta. Porque por Él nos movemos. Este verbo está en pasivo. O sea que alguien nos mueve. O sea, nos da la capacidad y la vida para hacerlo. Dios. Y por Él existimos, hermanos. O sea, Pablo lo que le está diciendo a los atenienses es: no es difícil encontrar a Dios porque en Él vivimos. Porque en Él nos movemos y porque en Él existimos. Y cita una porción de las citas de unos poetas del tiempo, que son Epiménides, Arato y Cleantes. Pero lo que trata de mostrar es que el hombre depende absolutamente de Dios, hermanos. Si Él no estuviera, entonces no viviríamos, no nos moveríamos y no existiríamos. Quiere decir entonces que nuestra fuente para ser es Dios. Por causa de Él nosotros nos movemos, por causa de Él nosotros vivimos. Por Él son todas las cosas. Por Él. Nunca vaya a creer que es por usted. Por Él. Todas las cosas son por Él. ¿Qué cosas son por Él? Todas las cosas. Si somos salvos es por Él. Si somos santificados es por Él. Si somos guardados del mal es por Él. Si somos bendecidos es por Él. Si somos vencedores es por Él. Si somos utilizados para su gloria es por Él. Si nos va bien es por Él. Concluimos, todas las cosas son por Él. 3. De Él, por Él, y termina Pablo con esta última preposición. Para Él. Conectamos con la reunión de la mutualidad. Para Él son todas las cosas. ¿Qué significa? Que Él, nuestro Dios, es la meta de todo cuanto existe.
Si lo creado procede de Él, si lo creado subsiste por Él, entonces, obligatoriamente, todo es para Él. ¿Para qué cree que Dios nos salvó? Para la gloria de su nombre. Ahorita lo vamos a leer al final del versículo. Volvamos a Corintios 1, 8. Vamos a leer otra vez el versículo. 1 Corintios 8, ahora leamos el 6. Ahorita leímos el 5, ahora leamos el 6 otra vez. 1 Corintios 8, versículo 6. Otra vez la misma preposición. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden, ya lo vimos, todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Ah? ¿Sí lo lee? Hermano, nosotros somos salvos para Él. Él, escúchelo, querido hermano, incrústreselo en la mente y en el corazón. Nosotros somos salvos para Él. El propósito de nuestra existencia es Él. No crea que el propósito de su existencia es usted mismo. No crea que el propósito de su existencia es satisfacerse a usted mismo. Eso se llama idolatría. Nosotros somos para Él, hermanos. Pablo habla de lo mismo en 1 Corintios, utiliza otro lenguaje. Quiero que lo leamos, porque acá coloca como intermediario a Cristo. 1 Corintios 15, versículos 24 y versículos 28. 1 Corintios 15, versículo 24 y luego el 28. Dice, hablando de que Cristo es la resurrección, luego los tipos de resurrección, el orden de la resurrección. 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero luego que todas las cosas, 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando usted mira su Biblia, usted mira que el propósito de los apóstoles y los profetas es engrandecer a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Cristo debe ser engrandecido en nuestros corazones a través de la palabra. Pero, escúcheme bien y no me apedree, la finalidad no es Cristo. Hermano, ¿usted qué está diciendo? Juan 14, versículo 6. Todos lo sabemos. Yo soy camino, la verdad y la vida. ¿Qué más sigue? Nadie viene al Padre. Entonces Cristo vino, ¿para qué? Para llevarnos al Padre. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a establecer su reino glorioso en la tierra, su reino milenial, los 1000 años, cuando termine a colocar a todos sus enemigos por estrado de sus pies, ¿sabe qué dice el texto que acabamos de leer? Le entregará al Padre el reino, sujetado al Padre, y él mismo se sujetará al Padre. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, hace y hará es para Él. Hermano, nosotros nos hemos preguntado en nuestra experiencia de vida cristiana si somos para Él. ¿Usted se ha preguntado eso en su vida cristiana? El propósito de la creación es glorificarlo a Él. Todo es para Dios. Entonces, todas las cosas son para Él. ¿Qué cosas son para Él? Bueno, vamos a mirar 3 cosas
Todas son para Él. Pero vamos a mirar en la Biblia 3 cosas que son para Él. Y ahí podemos utilizar el ejercicio para mirar qué más cosas son para Él. Segunda Corintios. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 14. De Él, por Él y para Él. Segunda Corintios 12, 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Escuche su Biblia, 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Quisiéramos hablar muchas cosas de este versículo, pero quiero enfatizar un aspecto. Lo de Pablo no era para Pablo. Lo que tenía Pablo era para él. En este caso, la iglesia. Porque él sabía que Pablo sabía que lo que él invirtiera en la iglesia, ¿para quién era? Para él, hermano. Entonces Pablo, por amor a la iglesia, gastaba lo suyo, hermano, y no solamente gastaba lo suyo. Mire lo que dice la Biblia detalladamente. Y aún yo mismo me gastaré. ¿Qué cosas son para él? Nosotros mismos somos para él. Pablo no escatimaba en entregarse a él porque él sabía que él era de él. ¿Se entendió? Josué, capítulo 24, versículo 15. Próximo a morir Josué, en la tierra prometida, ya estaban ahí, venciendo, conquistando la tierra. Josué 24, 15. Los exhorta, los amonesta. Si ellos quieren servir a los dioses de los cananeos, háganlo. Pero Josué dice: y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. ¿Qué cosas son para él? Nuestra familia. Nuestra familia es para él. Para eso no. ¿Para qué cree que Dios le dio familia a usted? Sí, nosotros nos deleitamos con nuestra familia. Estamos muy alegres que el Señor nos dio familia. Pero el propósito va más allá de nosotros. Va más allá de nuestra alegría y plenitud. Nos dio familia porque son para Él. Romanos 16, 23. Romanos 16, versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Qué cosas son para él? Nuestra casa y nuestros bienes. Gallo no solamente era hospedador de unos cuantos, sino de la iglesia. La casa nuestra es la casa de la iglesia. ¿O es solamente para usted? Hay muchos cristianos que todavía en su experiencia cristiana viven
como los niños cuando son chiquitos. ¿Usted sabe cómo son los niños cuando son chiquitos? Todo es de ellos. Nada es de nadie más. Y la frase que más escuchamos cuando ellos van creciendo es: mío, mío, mío. Los que tenemos hijos hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos una experiencia de cristiana que todavía no ha madurado, unos porque acaban de nacer, otros están en ese proceso y otros porque retroceden. Todo es mío, todavía no es del Señor. Amén, somos administradores. Todas las cosas son de Él. Literalmente dice, como tradujo Samuel Pérez Millo, los todos. O sea, la totalidad de cuanto existe, la suma de todas las cosas en el universo. Ahora, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Tampoco podemos desconocer el contexto en que viene hablando Pablo. El tema que viene hablando Pablo es la salvación de los hombres. Viene hablando de la salvación de los judíos y viene hablando de la salvación de los gentiles. Y aprovecha para hablar de que aunque todas las cosas son de Él, por Él y para Él, también Él fue el que diseñó el plan de la salvación con el propósito de que los hombres salvados, judíos y gentiles, lo adoraran, le glorificaran. Vamos a terminar con 2 versículos que resumen lo que nosotros hemos dicho hoy. Romanos 14:8, de la vuelta a la página. Pablo está hablando del cuidado que debemos tener hacia los débiles en la fe. Llegamos al versículo 8. Aquí van a aparecer estas 3 preposiciones: de, por y para. Romanos 14:8. Escuche su Biblia. Escuche su Biblia. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Acá hay 2 cosas. Estamos viviendo al Señor. El creyente vive al Señor. Por eso lo dice Pablo en Filipenses: para mí el vivir es Cristo. Vivimos al Señor, porque así lo traduce el texto griego. Pero quiero que miremos estas 3 preposiciones acá que acabamos de leer en Romanos. Porque de Él. ¿Dónde se ve esa frase? En el texto en el versículo que dice: del Señor somos, de Él. Por Él. ¿Dónde vemos? Si vivimos y si morimos. Nosotros vivimos por Él. Y si morimos, morimos por Él. Hermano, ¿usted qué está diciendo? ¿No Él es el dueño de la vida? ¿No están nuestros días en sus manos? Nosotros no sabemos cuándo hemos de partir. Él sí sabe. Entonces, por eso, de Él, del Señor somos. Por Él, si vivimos y si morimos. Es por Él. Y 3, para Él. ¿Dónde vemos esa frase? En el versículo que acabamos de leer. Para el Señor vivimos, para el Señor morimos. O sea, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. ¿Estás seguro, hermano? Por supuesto. Terminemos. Primer libro de Crónicas, 29:14. Aquí vamos a volver a ver otra vez esto de lo que habló el apóstol Pablo. Primer libro de Crónicas, versículo 29:14. Dice: porque ¿quién soy yo, David, y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Escucha su Biblia. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. De Él, pues todo es tuyo. Por Él, de lo recibido de tu mano,
¿Usted cree que por quién tiene usted sus manos llenas para ofrecerle a Él? Por Él. Para Él te damos. Otra vez. Pues todo es tuyo de Él. Y de lo recibido de tu mano, lo que recibimos en nuestras manos es por Él, porque Él nos la puso en nuestras manos. Y nos la puso en nuestras manos es para dársela a Él. Por eso termina, te damos para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y termina la doxología así. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, ¿qué hace Pablo al ver ese misterio tan glorioso? No le queda otra salida más que reconocer la grandeza de Dios y reconocer nuestra dependencia de Él. Que Él nos salvó, y si nos salvó es para glorificar su nombre. Que Él creó todas las cosas para que todas las cosas le den gloria y alabanza, hermanos. Den Alford dice de esta doxología: la más sublime glorificación existente incluso en las mismas páginas de la inspiración. Y cuando nosotros leemos esto, escudriñamos esto, por Él, de Él y para Él, solo nos queda decir, como dijo el salmista: no a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Hermanos, ¿cómo respondemos nosotros a su palabra al saber que procedemos de Él? ¿Cómo respondemos a su palabra al saber que Dios es nuestra fuente y sustento? ¿Cómo respondemos a su palabra al saber que somos para Él? Hermano, en nuestra experiencia de vida cristiana, caminamos percibiendo, entendiendo la realidad espiritual que somos para Él. O como hablábamos el miércoles, hablando acerca de los cantares. Mi amado es mío. ¿Usted también es de Él o todavía no es de Él? ¿Todavía solamente su amado es suyo y usted no es de Él? Cuando nosotros vamos madurando, no solamente nuestro amado es nuestro. ¿Sabe qué pasa con el tiempo? Ahora nosotros también somos de Él. Y podemos decir con Salomón: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hermanos, ¿todavía todo es nuestro o todo es de Él? ¿Cuándo nosotros podemos decir que somos para Él? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¡Aleluya!